Cordial saludo, mi nombre es Erika Andreina Valle Maldonado, soy de la ciudad de San José de Cúcuta Norte de Santander. Realizo sexto semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas. En caso de alguna duda, alguna inquietud, me pueden contactar al número telefónico 312-485-1747 y no me encuentro involucrada en las TIC en mi trabajo. A continuación, daré explicación de la evolución histórica de las bases de datos mediante una línea del tiempo, desde los años 60 hasta la actualidad que es 2026. En esta línea del tiempo voy a explicar cómo evolucionaban las bases de datos desde los primeros sistemas de almacenamiento hasta las soluciones modernas en la nube. La evolución se dio principalmente porque la información creció y se fue necesario manejarla de manera más organizada, rápida y segura. En el año 1960 a 1965, los sistemas fueron de archivos, donde la información se guardaba de forma simple en archivos digitales. El problema era que no existía un gestor que organizara estos datos, entonces era común repetir información y tener errores. En el año 1966 fueron bases jerárquicas, IMC. Aparece el modelo, que fue una mejora porque permitió organizar los datos por niveles, como si fuera un árbol. Esto facilitó encontrar información, pero el inconveniente era que el modelo era muy rápido y dependía demasiado de una estructura fija. En el año 1965 y 1971 fueron las bases de datos en red, que desde Codaxi. Luego surge el modelo de la red. Aquí permitió que los datos tuvieran conexiones más complejas. Esto fue importante porque en la vida real una entidad puede relacionarse con varias otras o al mismo tiempo. Pero este modelo también era difícil de administrar por su complejidad. En el año 1970, las bases de datos relacionales CODE, este modelo por Edgar Code, el cual se convirtió en un gran avance porque organizó la información en tablas. Gracias a esto se hizo más fácil relacionar datos usando claves y se logró una estructura más ordenada y eficiente. Y en el año 1974 y 1989 se desarrolló y se consolida SQL, que es el lenguaje estándar para trabajar con bases de relacionales. SQL permite realizar consultas y administrar la información de manera sencilla, lo que impulsa el uso de las bases de datos en empresas y organizaciones por la sencillez y a la vez ser pues más rápido. En 1990 y 1999 llegaron las bases de datos de expansión en organizaciones. En estos años de los 90, las bases de datos se vuelven esenciales en instituciones grandes como bancos y gobiernos que manejan mucha información en las bases de datos. En esta etapa se fortalecen conceptos como la normalización, la constancia de datos, la seguridad y el control de usuarios, lo cual permitió que la información fuera más confiable, o sea, más segura en estos años. En los años 2000 al 2006, la base de datos era digital y web. Cuando llega el Internet masivo en los años 2000, aumentaron los usuarios y los sistemas web empezaron a generar grandes cantidades de información. Esto quiso que las bases de datos necesitaran mejorar su rendimiento y capacidad para soportar más consultas al mismo tiempo, porque al haber muchos usuarios en una base de datos se vuelve más complejo. En los años 2009 al 2018, NoSQL y datos masivos, que fueron las que llegaron, aparecen y dicen, vamos a crear, ya que toda información podía manejarse en tablas. Aquí se empiezan a almacenar documentos, registrar
registros masivos, datos de redes sociales y sistemas distribuidos. En esta etapa se relaciona mucho con el concepto del Big Data. Las bases de datos en los años 2020 al 2026 fueron bases de datos en la nube e IA. Como podemos ver lo que va pasando en la actualidad, finalmente, desde el 2020 hasta hoy, las bases de datos evolucionan hacia soluciones en la nube y sistemas más inteligentes. Actualmente muchas empresas usan servicios en la nube que hacen administrar automáticamente y se integran con inteligencia artificial para analizar información en tiempo real. Por eso es que la inteligencia artificial nos sirve de mucho. Apoyar y la toma de decisiones. En conclusión, con toda la evolución histórica de las bases de datos desde 1960 a la actualidad 2026, las bases de datos muestran que cada etapa surgió para responder a nuevas necesidades que iban llegando. Primero organizó la información, luego la relacionarla, después consultó con SQL y finalmente manejar grandes volúmenes de datos con NoSQL, la nube e inteligencia artificial. De acuerdo a la lectura, voy a dar mis tres conceptos. La lectura era sobre la programación de base de datos relacionales, de acuerdo al tema. Entonces, la base de datos de modelo relacional es el modelo relacional, es una forma de organizar los datos en tablas, filas, columnas, donde estas tablas pueden conectarse entre sí mediante relación, lo cual facilita el almacenamiento y la consulta. Es lo más importante, que se puede relacionar entre sí, la facilita el almacenamiento y una consulta. En la base de datos de normalización es un proceso que se utiliza para garantizar la mejora de las tablas y evitar repetir información para que no se duplique como lo era en las bases de datos anteriores, reduciendo y mejorando la consistencia de los datos. Y en la base de datos clave primaria y foránea, cada registro dentro de una tabla. La clave de la foránea es que permite relacionar las tablas entre sí, conectando información de diferentes entidades. Una de las principales tendencias de datos que yo elegí fue la integración con inteligencia artificial, que es la IA. Una tendencia muy relevante es la integración de la base de datos con inteligencia artificial, que hoy en día no solo se busca para almacenar información, sino para analizarla, para obtener resultados y apoyar la toma de decisiones. Con la inteligencia artificial se pueden detectar patrones, predecir comportamientos y automatizar procesos. Por ejemplo, se puede usar para identificar fraudes bancarios, recomendar productos o analizar datos en tiempo real, que es lo más importante. Esta tendencia es importante porque convierte las bases de datos en sistemas más inteligentes y eficientes, al ser en tiempo real, capaces de generar información útil y de manera automática. Un ejemplo donde se utilizan las bases de datos, el ejemplo que yo escogí, es una tienda en línea que se llama e-commerce. Un ejemplo sería que utilizan estos datos en una tienda virtual o plataformas de comercio electrónico, como Amazon, Mercado Libre y muchas más, ya que esas empresas necesitan almacenar información de miles de productos, precios, inventarios, pedidos, pagos y datos de los clientes. La base de datos permite que el sistema muestre productos disponibles, registre compras en tiempo real, controle el inventario y haga seguimiento en envíos. Además, gracias a los datos almacenados, se pueden generar recomendaciones en productos según el comportamiento del usuario. O sea que tenemos la maravilla con estas bases de datos al momento de almacenar mucha información.
En conclusión, las bases de datos han evolucionado constantemente para adaptarse al crecimiento de la tecnología, específicamente con la llegada de Internet, lo cual aumentó la cantidad de información que se maneja diariamente. El surgimiento de tecnologías como NoSQL, Big Data y la nube demuestran que hoy en día no solo se almacenan datos, sino que se busca la escalabilidad y rapidez de disponibilidad para millones de usuarios que utilizan las bases de datos. En la actualidad, las bases de datos están avanzando hacia sistemas más inteligentes integrados con inteligencia artificial, permitiendo análisis en tiempo real y apoyando la toma de decisiones en plataformas digitales en el comercio electrónico. Muchas gracias, espero que les haya servido de utilidad mi explicación sobre la evolución histórica de las bases de datos.